también abarca lo que es la biotecnología agrícola y como decía Alan y Josué, pues es buscar alguna parte de la planta, ya sea por un interés que nosotros tengamos, de sacarle algún principio, de solamente reproducir la planta de manera sexual, irnos por esas dos vías que decía su compañero, por la vía de la organogénesis o la embriogénesis. Y todo este proceso de la micropropagación o de cultivo de tejidos vegetales, que viene siendo el sinónimo, es lo mismo si digo micropropagación o cultivo de tejidos vegetales, no es tan sencillo y ustedes lo vieron. Primero, ustedes tuvieron que aprender, ir identificando las partes de una planta, desde lo más básico que era una célula, que esa célula de las plantas que hace diferente de una célula animal es que presenta una pared celular más aparte los tipos de plastos, ¿no? Y ya dependiendo de esa información que tenga nuestra célula, pues puede seguir dos vías. ¿No? La vía meristemática, que era importante que ustedes conocieran porque esas células pues van a ser las que nos van a dar origen a todos los demás tejidos, que eran ya unos tejidos definitivos como el parénquima, colénquima, esclerénquima, xilema, floema. Todas esas células y esos tejidos ya especializados, pues van a tener una función en la planta. Por ejemplo, el parénquima, que es el más abundante, es un tejido vivo. El xilema, por ejemplo, es importante porque va a ayudar a nutrir a nuestras plantas. Son los vasos de conducción. Si no existiera el xilema, la planta no se podría nutrir. El floema también transporta los productos de la fotosíntesis. Y bueno, los otros tejidos pues son básicamente de soporte o de sostén. Era importante que ustedes conocieran también esos tipos de tejidos para llegar a esta parte de los cultivos de tejidos vegetales o la micropropagación. Que ustedes supieran qué partes de la planta yo puedo ocupar, que son óptimas para llevarlas a esta técnica, y lo que dijo su compañero, la totipotencialidad. Entonces, ¿qué va a ser la totipotencialidad, muchachos? Va a ser esa capacidad de esos tejidos, que principalmente son los tejidos meristemáticos y el tejido del parénquima. El tejido del parénquima es el más abundante, que si ustedes cortan raíz, hacen un corte transversal de raíz o longitudinal, eh, de tallo, de hoja, de los frutos, de las semillas, de cualquier parte de la planta, el tejido que vamos a encontrar más abundante va a ser el parénquima. Y el parénquima tiene esa capacidad de la totipotencialidad. Si nosotros de manera artificial le damos esas condiciones favorables a esa parte de la planta, nosotros podemos lograr que esas células que ya habían desde chiquitas, antes de que empezara a formarse en un tejido definitivo, antes fue un tejido meristemático. Ya se formó a ese parénquima, a un tejido vivo que tiene paredes primarias. Si ustedes lo estimulan con esos factores externos, tanto físicos como químicos, y estimulamos a esas células que tienen esa capacidad de la totipotencialidad, ¿qué hacemos? Que esas células del parénquima se rediferencien o se desdiferencien. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ese parénquima estaba llevando a cabo la fotosíntesis con todo lo artificial que nosotros le estamos poniendo, podemos lograr que ese parénquima regrese a ser una célula meristemática. ¿Para qué? Para que podamos nosotros lograr reproducir a una planta. Lo que ustedes hicieron en el laboratorio es una simple reproducción asexual, pero esa reproducción asexual ya lo hicieron de una manera controlada. Tenían que limpiar su mesa, tenían que hacerlo en condiciones de asepsia. Entonces, eso viene siendo lo que es la micropropagación. Permítanme tantito, no me tardo, y ya ahorita.
¿Alguna duda con lo que acabo de platicar, chicos? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. No, profesora. Bueno, vamos a empezar con la presentación. ¿Ya la estamos viendo? Ya. Ok, Ya. bueno. Les decía, cultivo de tejidos vegetales o micropropagación viene siendo los sinónimos. Entonces, ¿qué es un cultivo de tejido vegetal? Ustedes así, perdón, lo pueden encontrar abreviado con las siglas C, T y B. ¿Y qué viene siendo? Pues lo que les decía, que es un conjunto de técnicas que nos va a permitir establecer el mantenimiento, la manipulación de cualquier parte de la planta. Aguas aquí con lo que dice con cualquier parte de la planta. ¿Qué parte de la planta? Que cumpla con esos requisitos que ustedes me acaban de decir, que sean células que tengan esa capacidad de la totipotencialidad. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes si ya saben que esa parte de la planta es óptima para llevar a cabo este proceso o esta técnica de cultivo de tejidos vegetales? Ustedes lo van, o lo que van a hacer, o lo que tratamos de hacer en el laboratorio que ustedes aprendieran, es que generáramos nosotros un ambiente artificial para ese explante. Un explante, muchachos, es cuando nosotros tomamos una parte de la planta. Ya no se vale decir un pedacito de tallo, un pedacito de hoja, de raíz. Ustedes están tomando lo que es un explante y ese explante lo van a poner en condiciones, bajo condiciones artificiales, axénicas y controladas. Entonces, es bien importante todos estos pasos. Primero, identificar la planta, desde aparte de identificar la planta, mi planta madre de la cual voy a partir. ¿Qué características creen que deba de tener esa planta madre o esa planta donadora? ¿Qué buscarían ustedes para llevar a cabo la micropropagación? Se me ocurre de una orquídea. Que sea sana. Principalmente que sea sana. ¿Y a qué te refieres con una planta sana? Que, por ejemplo, no tenga deformaciones o desviación en los tallos o presente necrosis. Ok, ustedes ya vieron todo ese tema de, perfecto, estuvo muy bien. Ustedes ya vieron todo eso de las deficiencias de algún nutriente, que puede ser una clorosis, necrosis, que haya acumulación tal vez de pigmentos por la falta de algún elemento. Y solamente sería por eso, por alguna deficiencia de la nutrición, o habría otra cosa en la que yo también me debería de fijar que no tuviera mi planta donadora o mi planta madre de la cual vamos a partir. ¿Qué creen que también deba de buscar que no tenga? Puede Que no tener es como, infección. A ver, Tú si quieres. no, mejor tú primero porque no tenía la palabra exacta. Bueno, yo decía que no tuviera algún microorganismo patógeno como hongos, virus o alguna bacteria que no esté eh, en simbiosis, ¿no? Con la planta. puede ser simbiosis o no, ¿verdad? Porque si es simbiosis, pues hay una relación entre ese microorganismo con esa planta, que ambos se van a ver beneficiados, ¿no? Algo que no le afecte. Muy bien. Y tu compañera, cuando yo presento no puedo ver quién está hablando. ¿Quién era la otra persona que iba a participar? Yo, Laura Bobadilla. Es que yo Ah, no Laura. recuerdo que haya así como parásitos, ¿no? Que luego las plantas pueden tener. Ya ven que luego Eso como traen algunas larvitas, ¿no? Ok, muy bien. Pues en todo eso me tengo que fijar de qué planta voy a partir. Mi planta tiene que estar sana,
A simple vista yo no debe de tener ningún hongo, ninguna bacteria que por ahí se le pueda ver, ninguna deficiencia en de los nutrientes, como decían, clorosis, necrosis, la acumulación de algunos pigmentos. Entonces yo siempre voy a partir de una planta sana, voy a identificar las zonas que me van a servir. Ustedes ya me dijeron como un meristemo, yo les mencioné el parénquima. ¿Ustedes qué parte de la planta ocuparon para la práctica de micropropagación? Tallos. Los tallos, muy bien. Y de esos tallos, ¿qué era lo que ustedes tenían que buscar para obtener esos explantes? ¿Cualquier parte del tallo? Principalmente nodos. Los nodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos nodos, aparte de tener una gran cantidad de parénquima, tengo tejido meristemático. Entonces, fíjense con qué van a trabajar ustedes, con ese tejido meristemático y aparte con el parénquima. O sea, ahí vamos a llevar una gran cantidad de células totipotenciales. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen donde esta parte es lo que es el explante, y se le coloca a en un medio artificial, muchachos, donde va a tener nutrientes. ¿Qué nutrientes? Pues como nosotros lo hicimos también la vez pasada, los macro y los micronutrientes. En este medio, la gran mayoría de las veces cuando se lleva el cultivo de tejidos vegetales se hace en un medio sólido, como ustedes lo recibieron, pero también se puede hacer ese cultivo tanto de tejidos como de células, lo puedo hacer en un medio líquido. En ambos lo podemos realizar. Aparte de esas condiciones artificiales que yo voy a agregar, muchachos, vamos a agregar lo que son los reguladores de crecimiento. También ese tema ya lo vieron con la profesora Roxana. ¿Cuál es la diferencia entre fitohormona y un regulador de crecimiento? Que uno es natural y el otro es sintético. Ok, ¿y cuál es el natural y cuál es el sintético? Las fitohormonas son las naturales, los Muy bien. sintéticos son los reguladores. Entonces, la palabrita lo dice, ¿no? Fito es de planta y la hormona, bueno, ¿y qué es una fitohormona? ¿Qué les dijo la profesora que eran las fitohormonas? Son todas aquellas hormonas que producen las plantas de forma natural. Ok, son esas, como dice, todas las hormonas que produce la planta. Bueno, esas fitohormonas, muchachos, van a ser sustancias orgánicas que van a ser producidas por las plantas y que van a tener, dependiendo de las hormonas, pues van a participar en el procedimiento o en el proceso del crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Qué fitohormonas recuerdan que tienen las plantas? Las auxinas, Muy bien. citocininas también. También, muy bien. eh, Giberelinas, muy bien. Nos el faltan dos. etileno me parece también. El etileno, muy bien. Y nos falta una. El ácido abscísico. Ok, perfecto. Esas van a ser, muchachos, las 5 fitohormonas que vamos a encontrar presentes en el cuerpo de la planta. ¿Qué va a pasar de esas fitohormonas, de esas 5? Lo que son las citocininas o citoquininas, las giberelinas y las auxinas van a participar en muchos eventos donde van a promover el crecimiento de la planta. El ácido abscísico es una hormona también muy importante y también se le dice la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque cuando la planta no tiene las condiciones necesarias para que ella pueda seguir creciendo, para que ella pueda transpirar, ella va a actuar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Las fitohormonas van a ser mensajeros químicos que tienen que llegar a un lugar, a una célula blanco, donde le va a decir, ahorita no puedes seguir haciendo tal proceso, por ejemplo, la transpiración. Ahorita los estomas no se pueden abrir. ¿Por qué? Porque ahorita hace mucho calor,
en el suelo donde estamos no hay agua, entonces tú no puedes seguir trabajando en gastar energía en transportar esa agua y sales minerales porque tenemos muy poquitas reservas. Entonces, el ABA, que es una hormona del estrés, llega a ese mensajero químico, a esas zonas del estómago, a esas células y se cierran. Entonces también por eso es muy importante. Otro proceso donde participa el ácido abscísico, por ejemplo, es en la germinación. Si también no son las condiciones favorables, ¿qué dice el ácido abscísico? Ahorita tu semilla entras en un estado de latencia, de reposo. Y la última hormona, que es el etileno, también hace papeles muy importantes. ¿Por qué? Porque ella va a estar en procesos de maduración de la planta. Desde que la semilla actúa, cuando la semilla va a empezar a madurar, bueno, pues ahí entra en juego el etileno. Si mi plantita se está haciendo ya vieja, ya está llegando a la senescencia, también ahí entra el etileno. Si, por ejemplo, en el cambio de estaciones, ahorita son muy favorables para las plantas y ustedes lo pueden ver en sus plantas de su casa o en los jardines. Ahorita se ve muy bonito porque tenemos una gran cantidad de hojas, hay plantas verdes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ya entramos a esa etapa o esa época del año de lo que es ya el otoño, el invierno, pues las condiciones cambian. Entonces ahí va a entrar el etileno para decir, ahorita no podemos tener tantas hojas y vamos a empezar a madurar para que haya caída. Entonces, fíjense cómo todas van a empezar a trabajar en conjunto. Aquí, en esta técnica de cultivo de tejidos vegetales, vamos a ocupar reguladores sintéticos o reguladores de crecimiento, que son hormonas sintéticas. ¿Y cuáles son las que vamos a ocupar principalmente? Van a ser auxinas y citocininas. Ellas van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ambas hormonas participan en procesos de división celular, participan en procesos de diferenciación de los tejidos para formarnos lo que van a ser los tallos, las hojas y las raíces. Entonces, siempre cuando realizamos nosotros esta técnica de cultivo de tejidos vegetales, vamos a agregar, aparte de esos micronutrientes, vamos a agregar reguladores de crecimiento como son las auxinas y las citocininas. En el caso de las auxinas, se trabaja con el 2,4-D, se trabaja con el ácido naftaleno acético, en las citocininas con el VAP. Esas son. Y dependiendo de cómo jueguen ustedes con esas fitohormonas, con esos reguladores de crecimiento, porque son hormonas sintéticas, es lo que nosotros podemos obtener. Y ya nos podemos ir por las vías que nos decía su compañero, la vía de embriogénesis o la vía de organogénesis, la formación de callos o la formación de un tallito, de una raíz y de una hoja. ¿Para qué va a ser importante esa aplicación de cultivo de tejidos vegetales? Bueno, pues estoy llevando a cabo la micropropagación. ¿Por qué? Porque tal vez yo quiero hacer un mejoramiento genético de la planta con la cual estoy trabajando. Puedo conservar su germoplasma, como lo hacen en los bancos de semillas o en los bancos donde conservamos de manera artificial nuestras plantas. Bueno, pues lo hacen por esta técnica de cultivo de tejidos vegetales. ¿Para qué? Para obtener plantas sanas. Si mi interés es reproducir plantas porque quiero poner un negocio de plantas ornamentales y quiero que no tengan ningún virus, ninguna bacteria, bueno, pues puedo llevar a cabo la micropropagación. Puedo también hacerlo, como decía su compañero, para la obtención de algunos productos, de algunos metabolitos secundarios, ¿no? Que los puedo ocupar en el área de la farmacéutica, en el área de la alimentación. ¿Por qué? Porque con este proceso yo no me tardaría todo un año para que nuestra plantita desde la semilla la pudiera tener hasta ya una planta adulta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque yo puedo trabajar la micropropagación en cualquier parte del año, porque yo le estoy dando esas condiciones artificiales y puedo obtener un montón de plantitas y de hojas, por ejemplo, si yo necesito, para sacar estos metabolitos que me interesan. Esas son las aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales. Y bueno, aquí
¿Qué trato de representar con estas dos pequeñas imágenes? Que cualquier parte de la planta yo la puedo ocupar siempre y cuando tenga lo que necesito, que son células totipotenciales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar a cabo la clonación in vitro con condiciones controladas, una propagación asexual. ¿Qué es lo que yo puedo ocupar? Bueno, pues puedo llevar a cabo la micropropagación con el peciolo, con partes de la hoja, obteniendo esos explantes. Previamente ustedes vieron que no es nada más cortar el explante y lo pongo en el medio. Previamente ustedes tuvieron que llevar un proceso o hicieron un proceso para llevar a cabo la desinfección, la esterilización de los explantes que yo voy a ocupar. ¿Para qué? Para pasar a este proceso de llevarlo a un medio artificial, donde tiene esos macro, micronutrientes, ese medio que se va a gelificar para que ustedes puedan obtener una plantita, ¿ok? Después de esto, si todo nos sale bien, chicos, ustedes ya van a poder llevar a cabo la aclimatación. Entonces, en este esquema estamos ocupando explantes de una hoja. Aquí estamos ocupando explantes del meristemo. Algo importante es que cuando yo trabajo con meristemos, como esta parte está protegida, es una parte joven, está protegida por estas hojitas, ¿qué es lo que hace? Bueno, que esta zona va a tener menor probabilidad que lleve bacterias, que lleve hongos o que lleve virus. Aquí yo puedo clonar mi parte con esta zona meristemática que esté libre de algún patógeno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pueden ver ustedes dos plantitas con distintos órganos. Era lo que les comentaba. Si tal vez yo agrego un poquito más de citocininas que auxinas, puedo lograr esto. Si yo agrego un poco más de auxinas de citocininas, logro enraizar a la parte de mi planta. Se pueden hacer también subcultivos. ¿Qué significa eso? Bueno, si alguna parte de mi planta, aquí estoy produciendo al principio hojas y después quiero llevar que se formen las raíces, la cambio a un nuevo medio con nuevas concentraciones de fitohormonas y de nutrientes. ¿Para qué? Para que me haga esta parte. O esos subcultivos también se ocupan para llevar a cabo ese cultivo de células y básicamente de los protoplastos. ¿Recuerdan qué son los protoplastos, chicos? Se vale decir no, ¿eh? Y así ya yo me sigo con la explicación. Y les digo que son los protoplastos para que les quede claro. ¿Sí recuerdan que es un protoplasto? Eran las células sin pared celular. Ok, muy bien. Yo le elimino la pared celular y me quedo con la membrana y todos los organelos. ¿Por qué? Porque tal vez quiera hacer una modificación, una transformación genética y para continuar mi cultivo, bueno, lo hago en suspensión. Va a ser un medio líquido donde tenga todos esos nutrientes y tal vez las hormonas para llevar a cabo la división celular, por ejemplo, de ese protoplasto. Aquí ya hablamos bastante cuál es el fundamento de esta micropropagación o cultivo de tejidos vegetales. Se basa en el principio de la totipotencialidad. Y aquí dice, bueno, pues ¿qué es? Que esa parte de la planta o esa parte de la célula más bien contiene una copia íntegra del material genético. Y bueno, va a cumplir con todas esas funciones de rediferenciarse, y podernos formar otra vez de nuevo nuestra planta con la totipotencialidad. Aquí, en esta parte, pues habla un poquito de lo que nos decía su compañero, que sí puedo llevar a cabo lo que es la embriogénesis, sí puedo llevar a cabo lo que es la morfogénesis, lo que es morfogénesis directa o indirecta. Y vean aquí este proceso que hablábamos ahorita de esos protoplastos. Yo puedo, si a mí me interesan los protoplastos, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar mi explante. Lo que le voy a provocar a este explante que haga es la formación de callos. La formación de callos es una masa, un número de células indiferenciadas, como si fueran puras células meristemáticas. ¿Qué es lo que hago? Bueno, si ya tengo un montón de células indiferenciadas llamadas callo, le quito lo que es su pared
y ya en este cultivo, ¿qué es lo que hago? Pues hago la reproducción o la conservación. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando yo obtengo estos protoplastos? Puedo irme por la vía de la embriogénesis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un embrioncito sin que se haya llevado a cabo la reproducción. Fíjense aquí. Aquí no estoy llevando reproducción, estoy obteniendo estos protoplastos de la formación de los callos. Ya que lleva su información, tengo lo que son los embriones y puedo realizar unos embriones sintéticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que a este embrión ya va a traer la información, qué células me van a formar la parte aérea, qué células me van a formar las raíces. Para conservarlas, las voy a poner en un gel, como esos geles que nos venden cuando ponemos un arreglo floral, que nada más le agregan agua y se empieza a hinchar ese gelecito, pues hagan de cuenta que es la misma consistencia de ese gel, pero adentro voy a tener lo que son mis embriones. O por aquí, por la vía de la organogénesis, corto mi explante. Los explantes, muchachos, me los puedo llevar desde zonas meristemáticas, de tallo o de hoja, ya vimos, o también me lo puedo llevar de las estructuras de reproducción de la planta. Desde el grano de polen de las anteras, también yo puedo llevar a cabo lo que es la micropropagación. En este caso, lo que es la organogénesis para formar de ese explante un tallo, una hoja o una raíz. Y bueno, pues ya va a ser si es directa o indirecta, qué procesos van a llevar a cabo. Si antes se formó callo y de ahí ya me llevo esa vendría siendo la indirecta, o ya me voy por la directa de que realmente de aquí, de una manera directa, se me forme lo que es tallo y hoja sin pasar por el proceso de la formación de lo que son los callos. Eso ya lo van a ver un poquito con más detalle o ya lo vieron con la profesora Roxana. Aquí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Vean aquí la vía de la organogénesis. Tomo este órgano de la hoja, lo preparo, tomo el explante y llevo la reproducción y aquí me está formando lo que son hojas, después me está formando lo que son raíces y después puedo llegar a la aclimatación. Entonces, es una breve introducción de la práctica. La práctica, bueno, es llamada la micropropagación. Y esto es lo que ustedes hicieron en el laboratorio. En unos frasquitos estériles con un medio gelificado, colocaron un explante en la parte del tallo y nosotros queremos que ustedes lleguen a esta parte, ya a la clonación o a la reproducción asexual y se puedan llevar su plantita para que después se lleve a cabo el proceso de la aclimatación. Aquí esto ya es repetitivo, que es la micropropagación. Ya dijimos que consiste en tomar una pequeña parte de la planta llamada explante y ponerlo en condiciones artificiales. ¿Qué voy a tomar? Pues yemas, zonas meristemáticas o un explante, un pedazo de lo que es el tallo o la hoja y vamos a cultivarlas en condiciones artificiales. Tenemos que crear un ambiente artificial, tiene que ser un ambiente controlado. A eso, muchachos, me refiero a un ambiente controlado. Si ya le dimos toda la parte química que son los micronutrientes, también la parte física, como es horas luz, horas oscuridad, la temperatura del cuarto de donde las vamos a cultivar. Y bueno, esto es una aplicación que puede servir para generar material de plantación libre de enfermedades. ¿Qué es lo que vamos a obtener o cuál va a ser el resultado si nosotros trabajamos bien en el laboratorio? Pues va a ser la obtención de esos explantes y, como decían ustedes, para tal vez algunas investigaciones, para la obtención de algún principio activo. Eso va a ser el resultado de nuestra micropropagación. Se necesitan etapas, no es nada más como les decía, llegar, cortar, ponerlo, no, son distintas etapas. Primero, la etapa 0 es en seleccionar la planta donadora o la planta madre, este es lo mismo, planta donadora o planta madre, la tenemos que preparar. ¿Cómo preparar? Saber qué zona voy a tomar,
el lavado, desinfectar, los enjuagues y después en la etapa 1 tenemos que establecer el medio de cultivo in vitro. Todas las plantas van a tener la cantidad necesaria que ellas requieran, tanto de vitaminas como de fitohormonas para tener una respuesta. No es lo mismo propagar un coleus como con una orquídea. La orquídea necesita otras sustancias, necesita a veces también que haya alguna relación con algún microorganismo para poder llevar a cabo lo que es la micropropagación. Entonces, lo que quiero que aquí les quede claro, muchachos, es de que no una sola receta va a servir para todas nuestras plantas, sino que yo tengo que investigar con qué planta voy a trabajar, qué es lo que requiere, qué reguladores de crecimiento requiere para que yo tenga una micropropagación óptima o un cultivo in vitro. Después de esta etapa 1 que ya investigué qué es lo que requiere, qué es lo que sigue, bueno, que se lleve a cabo bien esa micropropagación y una buena micropropagación o cultivo in vitro es que se lleve a cabo la multiplicación, la formación de callos o la formación de hongos, de hojas, perdón. La parte 3, bueno, dentro de esa multiplicación, pues es para que se empiecen a diferenciar si partimos de lo del callo, que nos empiece a formar lo que son las raíces. Y ya que tengo mi planta totalmente formada tanto de hojas como de raíces y de tallos, entonces, y de un buen tamaño, puedo llevar a cabo la aclimatación. La aclimatación es el proceso que yo voy a sacar de esa zona controlada a un invernadero, ¿sí?, para que ella o la planta empiece a aprender a trabajar solita. Porque ¿qué pasa aquí? Aquí ella no necesita hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque aquí tiene todos los nutrientes, chicos. Aquí está una planta muy, muy controlada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, enseñarle a que ella empiece a sobrevivir, que ella empiece a ver o administrar todos sus nutrientes, que empiece a llevar ese intercambio gaseoso y que empiece a llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Para qué? Para que mi planta ya pueda salir al mercado. ¿Para qué me sirve? Ustedes ya me comentaron algunas de algún interés para esta micropropagación. Pues puede ser para conservar plantas que estén en peligro de extinción. Puede llevarse a cabo la micropropagación para reforestar zonas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros le estamos dando las condiciones controladas y tenemos un crecimiento más rápido, una aclimatación también más rápida y así puedo reforestar. Para la cuestión de la agricultura, también ahí la industria agrícola, para que estén libres de patógenos, para llevar a cabo esa conservación del germoplasma que me interesa, para hacer la transformación. Por ejemplo, aquí tenemos la zanahoria y vean cómo se ha modificado genéticamente y por eso podemos tener zanahorias con más pigmentos morados o más anaranjadas o sin pigmentos. Estas son plantas transgénicas. Para la cuestión ornamental y para la obtención de algunos principios. Fíjense cómo aquí lo único que están haciendo, se está sacando el principio de las raíces. Entonces, de ese explante solamente voy a provocar que me forme raíces porque ahí está lo que me interesa y en este caso es para la obtención de algunos pigmentos para la elaboración de cosméticos. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros se trabaja ahí en el laboratorio con esta planta. Ustedes trabajaron con Sebrina semestres anteriores, antes a la pandemia. Lo habíamos estado trabajando con Coleus. Tal vez ustedes tengan esta planta en casa, este es Coleus. Y a partir de tallos, de ese esqueje, voy a obtener lo que son los explantes. ¿Hasta aquí va todo claro, chicos? Sí, todo bien. Ok, bueno. ¿Qué se necesitaba para que ustedes trabajaran en el laboratorio? Ya lo saben, pues una planta sana, un frasco con medio Hoagland, enriquecido, vean aquí, ese medio Hoagland pues tiene macro y micronutrientes, las fitohormonas, puede también tener vitaminas. Requerían ustedes de pinzas y tijeras, ¿por qué? Porque iban a cortar lo que son sus explantes. El hipoclorito de sodio comercial
¿Qué es el hipoclorito? Es el cloro que nosotros ocupamos en casa. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Previamente ustedes llegaron al laboratorio y ya tenían todo su material. Previamente nosotros tuvimos que esterilizar y prepararlo. ¿Cómo se esteriliza esto? Bueno, pues ustedes recibieron un frasquito con hipoclorito al 10%. Para prepararlo, chicos, nosotros lo que hacemos es tener lo que es nuestro frasco, colocamos 90 mililitros de agua, lo llevamos a la autoclave, esterilizamos esa agua y ya luego en la campana de flujo en condiciones de asepsia, muchachos, nosotros tenemos nuestra agua estéril de 90 mililitros y agregamos 10 mililitros de cloro. Y así obtenemos esto, el hipoclorito de sodio estéril al 10%. Previamente, también antes de que ustedes llegaran, teníamos nuestra plantita de cebrina, que es lo que hacían las profesoras o lo que hicimos, eliminamos las hojas, nos quedamos con el explante, con los nodos, lo lavamos muy bien, con las yemas de los dedos se lava tocando esta zona para que no tenga esas bacterias, esos hongos, que no se les quede ninguna esporita, y las lavamos con agua de la llave. Todo esto, ustedes ya llegaron, para eso ocupamos la solución con detergente. Ustedes también tenían en su mesa un frasco de boca ancha donde recibimos todos los desechos, un mechero, porque trabajamos en las mesas de laboratorio. Si ustedes hubieran trabajado en la campana de flujo, ocupamos una lamparita de alcohol. Una botella de agua que previamente fue con agua destilada, que fue esterilizada, como el mismo proceso aquí. Nosotros rellenamos esos botellines, los metemos al autoclave, esterilizamos y ya ustedes tienen ese botellín estéril. ¿Alguna duda de cómo se preparó alguno de los materiales, chicos? No, profesora. No, ¿No? todo. Ok, ustedes como QVPs y en microbiología no tuvieron la oportunidad, pero siempre llegan y ya tienen todo su material. También como QVP tenemos que aprender, o más bien ustedes, porque yo soy bióloga, ustedes tienen que aprender cómo se va preparando cada uno de estos materiales. Ya después tendrán oportunidad. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la preparación de mi explante. Yo observo mi planta con los tallos más vigorosos, planta sana que no tenga a simple vista hongos, bacterias, que no esté todo flácido, que esté turgente. Se corta y se lava cuidadosamente con agua. El agua donde se lava tiene detergente y les digo que con las yemas de los dedos vamos frotando esas zonas o ese tallo que vamos a lavar. De ahí, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Bueno, con las tijeras obtuvieron los explantes. Esos explantes que eran, bueno, aproximadamente, ya ustedes ahorita con todo lo que estoy platicando, se van a ir dando cuenta si realmente hicieron lo que se debía, chicos. Era obtención de esos explantes y esos explantes eran aproximadamente de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Si yo tengo lo que es esta zona meristemática, lo que tenían que hacer ustedes es cortar aquí, muchachos, para llevarme esta parte de los nodos. Igual aquí, de otro centímetro. Si se llevaron parte que no tenía nodo, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que teníamos también aquí parénquima, pero tal vez nos tarde un poquito más en responder. Aquí como tenemos tejido meristemático más parénquima, pues tenemos más células totipotenciales. Aquí importante lo que decían es no maltratar los nodos. ¿Por qué? Porque ahí tengo tejido meristemático. ¿Qué pasó después? ¿Qué hicieron ustedes? ¿O qué es lo que tenían que hacer de manera correcta? Tener su mesa limpia. Aquí al lado tenían unos benzales.
Entonces, ¿qué es? Limpio mi mesa, recorro todo mi material y donde voy a trabajar va a ser en esta zona. Me quedan como 10 minutitos. En 5 nos cambiamos a la otra liga que les mandé. Bueno, aquí ustedes van a trabajar en condiciones ya de asepsia. Previamente ya limpiaron su mesa, prenden lo que es su mechero y empiezan a generar su área estéril, cuando yo ya prendo mi mechero. ¿Qué distancia ustedes debían de tener para trabajar o tienen para trabajar? 15 centímetros de donde está mi mechero hacia afuera, 15 centímetros hacia acá, 15 centímetros hacia atrás y 15 centímetros hacia acá. Entonces, un diámetro total de 30 centímetros. Si hubiéramos tenido la oportunidad, chicos, y para que ustedes lo vieran o cuando tengan lo puedan hacer, con su manita ustedes pueden ir acercándola de aquí hasta acá y donde empiecen a sentir ese calorcito es donde ya nos está generando nuestra área de seguridad. Si ustedes levantan su manita por acá arriba, todavía se siente ese calorcito. Bueno, pues todo ahí es donde mi ambiente lo tengo en condiciones controladas. Ya hicieron esto, ya pusieron su mechero y empiezan a acercar todo el material que vamos a ocupar. Ustedes tenían su placa con sus explantes y tenían su hipoclorito. Y por acá tenemos nuestro frasco de alcohol. Algo importante, chicos, que tenían que hacer ustedes es que las pinzas siempre tenían que permanecer en sus frasquitos de alcohol. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, sacaron su pinza, la llevaron al mechero, le hicieron hacia adelante y esperaron que se apagara esa flama. Ya que se apagó la flama, destaparon su frasquito de hipoclorito y acuérdense que cuando se destapa el frasco de cualquier frasco que ustedes vayan a colocar y no necesitamos la tapa va con la base hacia abajo, en contacto con la superficie. Nunca la voy a poner volteada. ¿Por qué? Porque si ustedes no llevaron a cabo una limpieza adecuada o se salieron de la zona y ustedes acá no limpiaron, chicos, ¿qué es lo que están haciendo? Al poner la boca abajo, en las orillas de la boquilla, pues ahí nos llevamos todos esos microorganismos y a la hora que ustedes tapan o cierran su frasco, pues ¿qué va a pasar? Me van a crecer hongos, me van a crecer bacterias. ¿Por qué? Pues porque están en un medio rico. Aquí le estamos dando todos esos nutrientes. Eso puede ocasionar o eso puede ser resultado del trabajo que ustedes hayan realizado. Bueno, antes de pasar a todo esto, ustedes colocaron lo que son sus explantes en el hipoclorito y ¿qué es lo que hicieron? Estuvieron ahí durante 3 a 5 minutos con ese tubo, con ese frasco, perdón, con hipoclorito cerrado, girándolo. ¿Para qué girábamos o para qué estábamos moviendo hacia un lado y hacia otro lado el hipoclorito? Para que nuestros explantes tuviera contacto ese hipoclorito y empezara a eliminar lo que son todos los microbios que podríamos encontrar aquí. Ya transcurridos esos 5 minutos, ustedes acercaron su botellín de agua, acercaron su frasco de desecho y empezaron a hacer los enjuagues. Previamente ustedes tenían, o igual aquí las pinzas, tomarlas, abrir nuestro frasco y decantar el hipoclorito. Muchos de ustedes al principio, y como no han tenido ese trabajo en el laboratorio, ¿qué era lo que sucedía? Que a la hora que ustedes estaban decantando ese hipoclorito, se les caía el hipoclorito en la mesa. ¿Por qué? Porque ustedes no hacían o no vaciaban de una manera directa, y como que estaban tanteando. Entonces, al decantar y al regresar nuestro frasquito, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el agua se empieza a ir para todas partes y por eso ustedes tenían el chorro por acá de agua. ¿Qué es lo que les sugiero, muchachos? Bueno, que con 2 botellas en su casa jueguen a decantar de un frasco a otro para que vayan teniendo ese control con sus manos. Bueno, siguiendo un poquito con esto, ya que vaciaron, pues ustedes hicieron los 5 enjuagues.
Y el paso número 6 era colocar de 3 a 4 explantes dependiendo del tamaño al medio de cultivo, y eso, bueno, ¿cómo lo iban a hacer? Ya que decantaron y que ya teníamos nuestros explantes, bueno, pues tenían sus pincitas en el alcohol, teníamos nuestro frasco de hipoclorito con los explantes. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ustedes? Flamear las pinzas, tomar mi explante y llevarlo al medio de cultivo. Ustedes lo colocaron aquí y lo que teníamos que hacer con las pinzas, ejercer una pequeña presión para que se adhiera a lo que es el medio de cultivo. Ya que pusieron sus 3, esto es como si lo viéramos por arriba la boquilla, era de una manera equidistante para permitir el desarrollo de nuestra planta. No tenían que colocarlo aquí en las orillas de los frasquitos. Es importante que cuando ustedes vuelvan a hacer o si trabajan, bueno, que coloquen de manera equidistante lo que son los explantes y bueno, pues cerraron su frasquito. De ahí, siempre todo proceso que ustedes hagan o cada experimento o cada muestra, recuerden que siempre tiene que ir rotulada. ¿Dónde rotulamos? Pues rotulamos en la parte de la tapa. ¿Por qué no se rotula aquí? ¿Por qué? Porque es la entrada de la luz. Si ustedes rotulan en esta parte, pues le impiden la entrada de la luz y no vamos teniendo esos factores externos que permita el desarrollo de la práctica. Entonces rotularon en la parte de arriba y se tienen que incubar estos frascos en un cuarto de cultivo y ese cuarto de cultivo nosotros controlamos las horas luz y las horas obscuridad. ¿Qué necesita este explante? Tener 16 horas luz y tiene que descansar por 8 horas de obscuridad. La temperatura adecuada para que se lleve el cultivo de la micropropagación son a los 24 grados centígrados. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que sigue? Cuando estamos de manera presencial, a veces sacamos cada semana sus frasquitos para que ustedes vayan haciendo su lectura de cuántos frasquitos están sanos, cuántos frascos están oxidados, cuántos frascos están contaminados. Entonces, se hace la lectura y se va llevando una tablita con cada una de las revisiones. Dice aquí observar los cultivos cada 8 días y anotar los cambios que se van llevando a cabo. ¿Ustedes qué van a hacer? Pues ustedes van a estar revisando sus explantes cada 15 días. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profesora. No, todo bien. Ok, bueno. Aquí está los antecedentes, tengo mi planta con la cual estoy trabajando. Esta persona, vean aquí, está trabajando con una lámpara de alcohol porque está en una campana de flujo laminar. La forma de poner los explantes también va a depender de cada una de las personas. Lo puede poner de manera acostada o fíjense aquí cómo lo está haciendo. Lo que hace esta persona es que sí entierran un poquito lo que es el explante y noten que se está llevando la parte de los nodos donde está teniendo estas células totipotenciales. Aquí tenemos un medio con éxito, sin contaminación, y aquí tenemos un explante contaminado. Aquí no se hizo bien el proceso y tenemos crecimiento de los hongos. Y nos pasamos a la siguiente liga, muchachos, para que no se me vaya a cortar. Sí.
Que nos faltan 2 compañeros, 3 compañeritos y empezamos. Ok, ¿qué es lo que puede pasar, chicos? Cuando ustedes hagan sus lecturas, su primer revisión de su medio de cultivo. Este medio de cultivo que tenemos aquí, que es de una orquídea, no está negro porque se haya contaminado, sino simplemente les ponen algunos otros químicos para llevar a cabo la micropropagación. Bueno, podemos tener 2 tipos de contaminación, que crezca en el medio y que crezca en mi explante. ¿Qué creen que haya pasado en cada uno de estos 2 casos? ¿Por qué creen que aquí se contaminó en el medio y no en el explante? ¿Y por qué creen aquí que se contaminó en el explante y aparte se siguió en el medio? En lo del explante, tal vez porque tal vez no se agitó el tiempo necesario con el hipoclorito. Muy bien. No agitamos bien, o no dejamos el tiempo necesario en el hipoclorito, correcto. Y aquí en el medio, muchachos. Podría ser que se abrió el frasco bueno, no en condiciones de asepsia o que a lo mejor se cerró mal el frasco. Pudo ser que se cerró mal el frasco, pudo ser, como dices, que no se hizo bien. Cuando nosotros estuvimos manipulando, tal vez lo sacamos del área de seguridad, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo cuando ustedes hagan su primer lectura, bueno, ¿qué es lo que me falló? ¿Dónde se me contaminó? Porque si ustedes checaron cuando hicieron la siembra, su medio de cultivo o era blanquito o era transparente, pero no había crecimiento de ninguna bacteria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también para ese caso? Cuando ustedes estén, si trabajan en esta parte de la micropropagación o cuando lleguen a ocupar algún medio de cultivo, antes de realizar la siembra, tengo que checar que mi medio esté, a ver, permítanme, porque salir. Porque que mi medio de cultivo no esté contaminado. Permítanme tantito cancelar. Cerré la... Profesora, ¿Qué pasó? disculpe la interrupción. Me parece que una compañera está en la lista de espera. Mi compañera Ah, Marina. a ver, déjame volver a salir. Entonces yo creo que le di otra vez. Según yo le di a aceptar. ¿Le puedes decir a ver si puede volver a entrar? Porque aquí ya no me aparece. Ok, ahora sí ya creo que estamos completos. Gracias. Ok, cancelar, ok, vamos a regresar un poquito porque su compañera no estaba y nos habíamos quedado en esta diapositiva. Estábamos hablando por qué se nos podía contaminar. Si tú te fijas aquí en estas 2 imágenes, tenemos la contaminación en 2 zonas.
Aquí en este medio negro, les platicaba a tus compañeros, están propagando orquídeas y lo que hacen, que no esté transparente este medio, no significa que esté contaminado, sino se le agrega otro químico y toma este color. Aquí lo que quiero que veas es que la contaminación está en el medio. Y aquí la contaminación empieza en nuestro explante y después pues se sigue con el medio. Les pregunté a tus compañeros qué es lo que pasó aquí y me respondieron de una manera correcta. Aquí es porque tal vez no hicieron o no tuvieron el tiempo suficiente el explante en hipoclorito. Tal vez no realizaron, o tal vez sí estuvo bien el tiempo en el hipoclorito, pero los enjuagues no los hicieron bien. ¿Y qué pudo haber pasado aquí? Pues que se pudo haber quedado una espora de un hongo, se pudo haber quedado una bacteria y por eso mi explante se contaminó y se sigue con el medio. ¿Qué pasa en este caso? Ve, tenemos una planta sana, pero nos creció una bacteria por acá bien grandota. Bueno, ¿qué pudo haber ocasionado esto? Que cuando nosotros estamos haciendo la manipulación de la siembra, a lo mejor dejamos abierto nuestro frasco, nos salimos del área de seguridad, nuestras pinzas las dejamos en la mesa y no las llevé al alcohol, no las flameé bien, a lo mejor hice todo correcto, pero al final no cerré bien mi frasco. ¿Qué es lo que pasa? Pues del exterior me llegó esta bacteria o me llegó este hongo y se me empezó a contaminar lo que es mi medio. ¿Y por qué crece? Porque pues también igual que el explante le estamos dando un montón de nutrientes con este agar a esta bacteria, ese hongo, y pues empieza a reproducir. Ahora aquí les pregunto a todos, chicos, ¿por qué creen que haya ocurrido la oxidación? La oxidación es cuando se está quemando nuestras células. ¿Hicieron buenos lavados? Ajá, sí. ¿Creen que se hayan hecho buenos lavados? Aquí estamos quemando nuestra planta, nuestro explante. ¿Qué se les ocurre que haya pasado ahí? Que tal vez nos pasamos de tiempo con el hipoclorito. Tal vez nos pasamos, ¿qué, perdón? De tiempo, o sea, de estar agitando con el hipoclorito. Con el hipoclorito, ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Recordando otra vez un poquito de lo que vimos al principio de las células, fíjense que las células tienen su pared celular y esa pared celular, bueno, aquí está unida a otra célula y así van los tejidos, ¿no? Esa unión entre célula y célula se da por una estructura que son los plasmodesmos, si ustedes recuerdan. Se hagan de cuenta que este es mi tallo y yo corté aquí. Estoy cortando paredes y estoy dejando la entrada libre para que entre el hipoclorito. Pues aquí estuvimos y que ni nos dimos cuenta y me seguí por 8 minutos ahí en el hipoclorito o por más tiempo. Bueno, pues el hipoclorito empieza a entrar vía apoplástica, vía simplástica y va avanzando y va entrando y va entrando. Y por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos y ponemos alcohol, pues ¿qué sentimos? Que nos estamos quemando, nos arde. Pues era lo que estábamos haciendo con nuestros explantes, muchachos. Entonces, al no realizar los enjuagues, pues quedan ahí unas particulitas de hipoclorito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se empieza a oxidar, se empieza a morir nuestras células. Esto es en la primera lectura. Si tú dejas seguir todo el semestre o el mes o el tiempo que se requiera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a seguir entrando esos residuos de hipoclorito y va a terminar por matar o por quemar a mi tejido. Eso es cuando ya pasó el tiempo y así ustedes van a notar que mi explante se oxidó. A esto se le llama oxidación. Entonces fue tal vez por un tiempo excesivo del hipoclorito,
porque no realizaron bien los enjuagues, también por eso pudo haber sido. Tal vez sí tuvieron el tiempo correcto, los 3 minutos, pero no realizaron bien los enjuagues y provocamos la oxidación. Aquí este explante es con hoja. Aquí ustedes están colocando su hoja sana y vean lo que pasó después. Lo mismo que aquí, se nos oxidó. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Es que ustedes aprendan a obtener cultivos sanos. Y un cultivo sano significa esto, un medio sin crecimiento de contaminación, ni de bacterias, ni de hongos, un explante sano, que empiece un explante a crecer, a estar verde, que no esté oxidado y que mi medio se mantenga también sin contaminación. Esto lo va a dar la práctica y aunque tengamos también mucha práctica, a veces nos confiamos de creer que ya sabemos manejar todo el ambiente. Y aunque ustedes tengan la práctica, pueden caer en esto, muchachos, en contaminación y en oxidación. Después, ¿qué sigue? Tuvimos éxito, nuestras plantitas crecieron, no se contaminaron, ese explante empezó a formar raíces, formó hojas, y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se empieza a agotar todos estos nutrientes. Aquí nuestra planta ya no puede crecer. Es momento que nosotros la pasemos a la aclimatación. La aclimatación se puede hacer con cosas muy sencillas, como ustedes lo vieron en el laboratorio, que nosotros utilizamos botellines de agua, utilizamos botellines de frasquitos de Gerber. La aclimatación es lo mismo. Ustedes pueden tomar un frasquito de unicel, vean aquí, tenemos el frasco de unicel, encima se protege con una bolsa para tener unas condiciones muy parecidas a las que estaban aquí. Se pone en suelo. Este suelo no es de que lo compro en el mercado o en el tianguis y lleno mi vasito y lo coloco. No, este suelo, muchachos, previamente también tiene que ser esterilizado. ¿Cómo se hace? Con unas bolsitas de polipapel, unas bolsitas de plástico, coloco lo que es mi muestra de suelo para que mi suelo no se compacte. ¿Qué es lo que voy a agregar? Agrolita, vermiculita, que son sustratos inertes, que lo que va a permitir que este suelo tenga porosidad. Se cierra mi bolsa, igual la meto para que se esterilice y ya que se esterilizó, empiezo a llenar mis botecitos, mis frasquitos y saco. Con mucho cuidado voy a sacar en una placa mi plantita que tiene la raíz, que tiene sus hojitas, pero también puede traer residuos de medio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la parte de la aclimatación? Con agujas de disección, con mucho cuidado, tengo que empezar a retirar lo que me haya quedado de medio. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay nutrientes y si tal vez yo no hice una buena desinfección, una buena esterilización de mi suelo, pues por ahí tal vez pudieron haber quedado algunas esporitas y empieza con este medio que dejé aquí, con estos residuos, pues con eso basta para que me empiece a salir también hongos y me afecte a mi planta. Si todo lo hago de manera correcta, con una bolsita también de plástico, lo tapo, me ayudo con una liga y conforme va pasando el tiempo, puedo ir perforando, haciéndole unos hoyitos, para que haya entrada de ese intercambio gaseoso. Tengo que agregar agua, ¿no? Para que ella empiece a absorber todos esos nutrientes. Esto es de una manera económica. Si ya tengo más recursos o ustedes que van a trabajar en laboratorios y se van hacia esta área de la biotecnología vegetal, pues ya pueden haber cámaras ya más sofisticadas, donde aquí puedo abrir o cerrar para que haya ese intercambio gaseoso. Fíjense cómo el suelo tiene unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos es la agrolita, que es lo que hace mi suelo más poroso. Cuando alcanzan la altura ya necesaria, bueno,
y ya esto lo mantengo abierto para que ellas ya estén haciendo la fotosíntesis, empiezo a trasplantar en macetas o en estas bolsas para poderlas vender o para ocuparlas en la investigación. Este suelo también tiene que estar preparado, este suelo también tiene ese material, esa agrolita. Y creo que por último, esta imagen viene donde una alumna llevó a cabo la micropropagación, tuvo éxito, aclimató, y hace 2 años que creo que mandó esta foto, quien hizo esta presentación nos comentó eso, que le mandó las fotos de cómo a partir de su micropropagación, esta es la plantita que en ese año tenía en casa. Entonces es un clon de su plantita. Aquí vienen unos videos que esta presentación se las voy a pasar para que ustedes la puedan ver y una hoja. Bueno, de todos modos ya está, creo que ahí en el Classroom, la hoja donde vienen unas ligas, donde ustedes pueden ver estos laboratorios, cómo están las instalaciones, cómo trabaja la gente ya en estas industrias y cómo llevan el proceso de la micropropagación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con lo que ya realizaron de manera presencial y con la presentación? Ver cuáles son los puntos críticos donde se me puede contaminar mi cultivo. ¿Qué es tener y discutir qué es tener un explante sin ninguna contaminación? Y ustedes, ¿qué cambiarían? Aquí no se vale decir que me digan nada, ¿no? ¿Ustedes qué me proponen? Tal vez hacer más enjuagues, tal vez manejar el laboratorio de otra forma. ¿Qué modificarían para que hubiera un éxito en la práctica? ¿Qué es lo que vamos a entregar aparte de esta discusión? Lo entregable va a ser que ustedes busquen en la bibliografía una planta que les interese. A mí, por ejemplo, me gustan las orquídeas. Voy a buscar un artículo donde haya propagación de orquídeas y ahí, ya que leo el artículo, voy a investigar cuál fue su proceso, cuál fue su metodología. Lavar 3 veces, no lavar, cómo llevaron a cabo la desinfección, qué medios de cultivo ocuparon, qué reguladores de crecimiento, qué parte de la planta se usó para llevar a cabo esa micropropagación, qué explante, y qué beneficios hay en la propagación in vitro de la planta que ustedes eligieron. Si fue para obtener algún metabolito, si fue para conservación, si fue para negocio, para producir plantas ornamentales. Eso es lo que van a investigar. ¿Qué es lo que yo ahorita habilité la tarea? ¿Y qué es lo que voy a pedirles? Que me suban el artículo donde ustedes sacaron esa información y ya saben, la práctica o el informe lo pueden entregar en PowerPoint, en Word, como ustedes quieran, pero al final pasarlo a PDF. Y que me pongan eso que se les está solicitando aquí. Del artículo, ¿qué planta escogí? ¿Cuál fue su metodología? ¿Qué medio de cultivo utilizó? ¿Qué reguladores de crecimiento? ¿Qué parte de la planta utilizó? ¿Y por qué utilizó esa planta? ¿Cuál fue el beneficio? Ahí ustedes se pueden ir dando cuenta que muchas veces lo que hacen en los artículos, que omiten cosas, como son artículos que está investigando la gente o que lo hacen para después publicar, luego no dan todas las recetas para que sea un cultivo exitoso. Entonces ya ustedes también a mí me van a decir, bueno, pues no encontré metodología o omitieron esto, ahí van haciendo todo eso. Y no se les olvide que también me tienen que poner en esa discusión los pasos críticos que cambiarían y cómo sé que mi explante fue exitoso o mi técnica de cultivo de tejidos vegetales. Obviamente, pues tienen que incluir la referencia
aunque ahí en esa parte del Classroom que ya habilité, ustedes me van a subir tanto su artículo como lo que se les está solicitando aquí. ¿Alguna duda, muchachos? No, todo bien. ¿No? Ok, bueno, ahí en los reguladores de crecimiento, muchachos, a veces se ocupan fitohormonas de otras plantas. En el caso de algunas orquídeas, cuando llevan a cabo la micropropagación, llegan a agregar agua de coco. El agua de coco que nosotros nos tomamos luego en las playas, esa parte del coco viene siendo el endospermo, es un endospermo líquido. En ese endospermo ahí va a tener una gran cantidad de fitohormonas, una gran cantidad de citocininas, una gran cantidad de auxinas. Entonces pueden encontrar eso también en los artículos que ocupen alguna parte de otra planta, por ejemplo, también lo que es el plátano. Toman el plátano, lo maceran y eso se lo agregan al medio de cultivo como fitohormonas. Pueden ser fitohormonas naturales o pueden ser también reguladores de crecimiento, o ambas, una u otra. Aquí, ¿cuál viene siendo la desventaja de ocupar una fitohormona de otra planta? Cuando ustedes empiezan a investigar o cuando empiezan a propagar y deciden, por ejemplo, eso de las orquídeas, que yo lo voy a añadir esa agua de coco donde vienen las fitohormonas, bueno, en ese momento yo compré un coco de cierta edad y de ahí yo estoy tomando ese endospermo, pero yo no sé, chicos, cuánto estoy agregando realmente de hormonas. Sí, tal vez sé que estoy agregando 1 mililitro de ese endospermo, pero realmente no sé cuánto lleva de las fitohormonas. Si yo vuelvo a repetir ese experimento y compro otro coco y ahora el coco que me dieron estaba más joven, pues las concentraciones van a ser diferentes. Y tal vez mis resultados no sean como los de la primera vez que puse ese experimento. Entonces tienen que tener en cuenta todo eso, qué estamos tomando, de qué edad, de qué producción, si fue de la misma planta ese coco que se cosechó o no fue de la misma planta. Entonces ahí puede haber esas modificaciones. Y bueno, si no tenemos alguna duda, algún comentario, pues ya nos podríamos retirar, chicos. No sé si tengan algún comentario o alguna duda, alguna curiosidad. Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿El informe lo vamos a subir en el apartado de la sección, de la otra sección? Ajá, va a ser lo mismo, pero ¿qué va a pasar ustedes, chicos? Que ustedes pues todavía tienen hasta la próxima semana para subir lo que es su informe. Ahorita yo aquí me voy a dar a la tarea. Cuando yo cierro esta liga, en automático les voy a ver si se puede. No, tendría que sacarlo. Bueno, yo en automático, ahorita les voy a mostrar. Cancela. Cuando yo cierro la liga, fíjense, muchachos, a mí en automático me sale la micropropagación, el tema que estamos viendo hoy, y sus nombres y cuánto tiempo estuvieron conectados. Entonces yo ya voy a saber que son la sección 2 y que ustedes me van a entregar hasta la próxima semana. Pero lo vamos a hacer en el mismo apartado. ¿Ok? Joshua. Sí, maestra, muchas gracias. No, ustedes, ¿alguna otra duda, algún comentario, alguna curiosidad? Creo que no, profesor. ¿No? No, Bueno, profesora. ok, bueno, pues si entonces ya no tenemos
nada, muchachos, pues aprovechen estos minutitos, tal vez para buscar el artículo o para irse a comer o si tienen que ir a alguna otra parte. ¿Vale? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, cuídense y Gracias. ya se ven en teoría con la profesora. Les va a hacer unas indicaciones porque va a haber un cambio de cómo vamos a trabajar la próxima clase. El cambio me refiero no es de las secciones, sino de la práctica con la cual íbamos a trabajar. Íbamos a hacer observación de cianobacterias y microalgas, pero no, vamos a hacer la práctica de pigmentos. Entonces, para que vayan dándole ahí una leída de lo que son los pigmentos en las plantas, pigmentos fotosintéticos y pigmentos no fotosintéticos. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, Bueno, profesora. entonces, pues cuídense y nos vemos el próximo viernes en laboratorio. Está bien, Sí, gracias. profesora, hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye.